Y hoy nos toca el capítulo 2. Les invito a buscar en sus Biblias el capítulo 2, versículo del 1 al 12. Y vamos a ver el evento de una boda. Vamos a leer el texto y luego voy a hablar un poco del contexto donde está ubicado el texto y cómo este texto se relaciona con el plan que tiene el apóstol Juan en describir a Jesús como el Hijo de Dios. Recordemos que el apóstol tiene un propósito con el libro, que no podemos nunca dejar de olvidar el propósito del libro. Y ese propósito usted puede subrayar, resaltar en su evangelio. Y está en el capítulo 20, versículo 30 y 31, el cual dice así: hizo Jesús además muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengas vida en su nombre. Este propósito lo vamos a ver en todo el libro. Juan tiene un propósito muy claro y tiene cosas, peculiaridades de la escritura de Juan que nos trae como una remembranza con el Génesis, y ya voy a explicar un poquito de eso. Vamos entonces a buscar Juan capítulo 2, versículo del 1 al 12. Voy a leer Reina Valera. Voy a tener también la versión nueva, traducción viviente paralela. Pero vamos a leer Reina Valera. Dice la palabra del Señor: al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús, y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían: haced todo lo que os dijere. Y allí estaban 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, y en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo: llenad estas tinajas de agua, y la llenaron hasta arriba. Entonces les dijo: sacad ahora y llevadlo al maestresala. Y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya ha bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Después de esto descendieron a Capernaum él, su madre, sus hermanos y sus discípulos, y estuvieron allí no muchos días. Bueno, el Señor bendiga su palabra. Este pasaje está tiene como contexto el hecho de que Jesús comenzó a formar un grupo de discípulos y lo antecede el llamado a Felipe, y Felipe convocó a Natanael, que Natanael era de Caná de Galilea, que es el mismo sitio donde estamos ahorita, leyendo, donde ocurrió el evento de las bodas. Y en este pasaje que lo antecede, el Señor le dice a Natanael que él es un israelita, correcto, pues él era, como decir, un verdadero israelita en el cual no había engaño. Y Natanael se sorprende por esa expresión que dice Jesús de él. Y el Señor
le dice Natanael, antes que Felipe te llamara, yo te vi en la higuera. Y este pasaje de la higuera pareciera que estuviera ligado al tema que está acá, pero de alguna manera el contexto de cuando él estaba en la higuera era como otro evento donde él pudo haber observado a Natanael, y de alguna manera Natanael se dio cuenta que él estaba buscando a Dios en una higuera y estaba tratando de clamar a Dios, y Dios escuchó su clamor, y cuando él le dice esto, él reconoce y le dice, porque te vi, entonces le dice, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, el Dios de la ley de Israel. Él dice, porque te dije que te vi en la higuera, crees estas cosas. Dice, cosas mayores que esta verás, le dice a Natanael. Y lo que pasa después del pasaje es que comienza Jesús su ministerio en un lugar donde él cambió de vivienda. Él vivía en Nazaret y se pasó a vivir a Capernaum. En Capernaum, al parecer, consiguió una casa, compró una casa, bueno, él tenía una casa donde podía vivir y estaba en Capernaum, y con eso, según el libro de Lucas, se cumple una profecía que decía que la gente de Capernaum, de Zabulón y de Neftalí ahora vio gran luz. ¿Por qué? Porque Jesús empezó a vivir en ese lugar y empezó a manifestar el Evangelio del Señor a esa tierra que estaba en oscuridad. Entonces, aquí vemos el contexto donde estaba metido el pasaje, y como vemos, es el principio del ministerio del Señor públicamente. De hecho, esta quizás es la primera aparición pública junto con sus discípulos en un lugar, en un evento público, aunque era un evento, por lo que se ve, del tipo de una boda doméstica familiar. Las bodas en Israel no eran como las bodas nuestras que duran 2 o 3 horas de celebración. Las bodas antes duraban, en este tiempo, las bodas podían durar hasta una semana de celebración. Y había muchos invitados, y la persona encargada de proveer todo lo que era comida y vino era el novio, el esposo. Era el que tenía la responsabilidad de hacerlo. Nuestra costumbre venezolana dice que el padre de la novia es el que provee, no, es el padre de la novia, el que provee, ¿cómo se llama? Todo lo que se necesita para la boda. Quizás, bueno, nuestras costumbres son muy distintas a las de Israel, y es por eso que es bueno hablar de estas cosas, para que ustedes tengan un contexto completo de por qué ocurre lo que ocurre y cuál es la gravedad del asunto que se ve en medio de la situación que pasa acá en esta boda. Entonces, fíjense, el pasaje comienza diciendo al tercer día ¿de qué? Si uno viene para atrás, se da cuenta de que Jesús entró en Caná, empezó a hacer su captación de discípulos y estuvo 2 días ahí, y al tercer día fueron invitados a la boda que ocurría en Caná, y al parecer eran parientes de María. ¿Por qué? Porque dice la palabra que se realizaron estas bodas en Caná y estaba allí la madre de Jesús. Y por lo que vemos al final, también en el versículo 12, dice que no solamente estaba la madre de Jesús, sino ¿quién más estaba ahí? Los hermanos de Jesús. Y se acuerdan que si vamos a Mateo capítulo 13, 43, si no me equivoco, aparecen los nombres de sus hermanos, y también tenían hermanas. Entonces sí tenemos una boda sencilla, una boda que al parecer estaban invitados, estaba la Madre María, los hermanos, estaba Jesús en el sitio trabajando con su ministerio, y fueron también invitados Jesús y 4 de sus discípulos que estaban ahí con él. Entonces comienza la boda, la celebración, aquello y lo otro. No sabemos en qué momento
del tiempo, de la celebración, no se describe aquí en qué momento empezó a escasear algo que era muy importante, que era el vino. El vino era la bebida, como decía hoy en día, los refrescos, el refresco de la fiesta. Imagínense que tenemos una fiesta y se acaban los refrescos. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa cuando se acaba el refresco? Todo el mundo empieza a decir, mira, ¿no tienes algo de beber? Y empieza el rum diciendo, oye, parece que se acabaron los refrescos. ¿Te imaginas lo que pasa en una fiesta si se acaba el vino? En una boda como esta. Ahora no sabemos a qué altura de la semana de celebración se acabó o escaseó el vino, pero dice la palabra, versículos 2 y 3, dice, y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tiene vino. Y fíjense que aquí podemos también observar que eran parientes cercanos a María y a la familia de Jesús los que se estaban casando. No hablan del esposo, no hablan de la novia, no hablan mucho de la familia, pero se cree que eran familiares o parientes de ellos, porque María toma el problema para sí, como que si ella es la más afectada por esta situación. ¿Y cuál es el problema en sí? El problema es que cuando comienza la boda y empieza a escasear el vino, según la tradición de hospitalidad y de servicio de las bodas de Israel, al faltar el vino, la familia entra en una vergüenza, como decir, pública, delante del pueblo donde ellos están. ¿Por qué? Porque se cree que las bodas no solamente es de invitación para familias o algo así, sino también que fueron gente que vivían alrededor de ellos, y había mucha gente del pueblo ahí en ese sitio, y quizás el cálculo que hicieron de los invitados no fue el más idóneo, y a lo mejor o tenían escasez de comprar. O sea, no se especifica nada de esto. Todos estos son comentarios que están alrededor para tratar de armar un contexto para entender cuál era la situación. Pero lo que sí era clave y era justo y necesario entender, que al faltar el vino y a la boda quedarse sin vino, la familia, lo que es el novio, la novia, el nuevo matrimonio, la familia de ellos directo, la familia del esposo, la familia de la novia, la familia del esposo, iban a entrar en una vergüenza pública. Y algo que es muy malo es recordar, ¿te imaginas decir después del tiempo, ¿te acuerdas aquella boda en Caná donde se quedó a mitad de camino y se quedaron sin el vino? O sea, imagínate, todo lo que iban a decir alrededor era una vergüenza realmente para la familia. Y es por eso que María toma el problema para ella y se lo lleva a la única persona que ella considera que tenía la capacidad de poder solucionar el problema, que es Jesús. Entonces, por aquí empezamos, entonces vamos a ver, ya hablamos un poco del pasaje, del contexto y de todo lo otro, y quiero entrar en materia. Hoy queremos hablar de la gloria de Jesús en la boda de Caná. Mi versículo clave, y quiero que usted lo sepa, mi versículo clave es el versículo 11. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Ese es nuestro versículo clave. Nuestro tema principal es Jesús. Nuestra enseñanza principal o central es Jesús nos muestra su gloria, entre comillas, majestad absoluta, para que creamos en él como el Hijo de Dios. Jesús tiene una edad de 30 años. Quiero que ustedes vean la situación que tiene María alrededor de este problema. Ellos tienen una edad de 30 años. Según la tradición, dice que ya José, el esposo de María, había fallecido. Y el encargado de la familia de María era el hijo mayor, en este caso era Jesús. Entonces, hay dos tendencias en este asunto. ¿Por qué?
Porque dice que María buscó a Jesús para solucionar el problema porque era el hijo mayor. Y como la familia era familia de ellos, entonces ella lo que quería era buscar una solución que quizás no se imaginó nunca que lo que iba a ocurrir. Y a lo mejor no entendió nada de esto. Pero dice que una de las cosas que pudo haber buscado a Jesús a presentar el problema fue eso. Y número dos, en toda esta boda había gente importante, pero imagínense si ustedes se sentaran a ver las caras de todos los que están en la boda, todos alrededor. Solamente quiero que hagan ese ejercicio. Imagínense ver a todos los invitados con una cámara. ¿Cuál para ustedes es el invitado más importante que había en esa boda? ¿Saben quién sabía eso? María. Era la única que sabía. ¿Cuál era el invitado más importante en esa boda? El Hijo de Dios. Entonces, aquí vemos que Jesús, nuestra enseñanza central es, Jesús nos muestra su gloria o su majestad absoluta para que creamos en Él como el Hijo de Dios. Como objetivo quiero que comprendamos el carácter de Jesús y su amor por nosotros. Vamos a empezar, como dice la serie, tenemos que conocer a Jesús a través del libro de Juan. Y una de las cosas que vamos a ver son esos detalles que Él empieza a hablar de sí mismo y de su ministerio que nos van a permitir conocerlo a profundidad para así nosotros poder de alguna manera tener la certeza de que estamos confiando en alguien que tiene la autoridad absoluta y la majestad absoluta, como dice aquí, la gloria de Dios. Así que vamos a ver 4 características de ese, o facetas de ese carácter de Jesús. 4 características que Él muestra a través de este evento de la boda de Caná. Por supuesto, mi personaje principal va a ser Jesús y vamos a ver la interacción con algunos de los personajes que están ahí alrededor de la boda, de los cuales voy a ir nombrándolos en función de cómo vamos desarrollando el asunto. Lo primero que encontramos es que Jesús le informa a su mamá en una frase que aparece al final del versículo 4. Cuando la madre de Jesús lleva el problema de que no tienen vino a él, le dice, ¿no tienen vino? Jesús le responde, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Quisiera que ustedes escucharan esta misma respuesta en la Nueva Traducción Viviente. ¿Por qué? Porque pareciera que la expresión mujer hacia su mamá es una expresión de falta de respeto, pero es todo lo contrario. Es la expresión mujer en ese tiempo era una expresión a alguien que tenía la autoridad y el carácter. Por eso es que cuando Él está en la cruz del Calvario y está agonizando, le habla a María y a su discípulo que Él más amaba y le dice, mujer, es ahí tu hijo, es ahí tu madre. O sea, no es una falta de respeto, más bien es una persona que tenía carácter y autoridad para Jesús, era su madre, y esta expresión, según los comentarios, no es de falta de respeto. Pero en la Nueva Traducción Viviente, que traduce de una manera muy bonita, dice en el versículo 4, apreciada mujer, ese no es nuestro problema, respondió Jesús, todavía no ha llegado el mío. El primer punto, el primer carácter, o la primera faceta de la característica de Jesús que nos muestra es que Él le expresa que Él tiene un tiempo, que tiene su tiempo para actuar. Dice Él en la expresión, todavía no ha llegado mi momento. La versión Reina Valera dice, aún no ha venido mi hora. Y cuando Él habla del tiempo a su madre, cuando le lleva este problema, podemos ver que en un principio ella no tuvo éxito
¿Por qué? Porque él no puede actuar por su orden, por la orden de ella. Dice, no tienes vino, ¿qué vas a hacer? Haz algo. No, él no puede actuar así. Según Jesús, al principio rechaza de alguna manera la orden de su madre, pero inmediatamente él le dice esta frase: aún no ha venido mi hora, aún no ha llegado mi momento. Y le explica que él tiene un tiempo para actuar. Y cuando hablamos de tiempo, nos podemos imaginar, bueno, ¿qué es el tiempo de Dios? El tiempo de Dios es distinto al tiempo del ser humano. Dios es eterno, para Él no hay tiempo. La forma como Dios ve el tiempo es diferente a la que nosotros la vemos. Nosotros la vemos cronológicamente. Esta mañana usted se despertó ¿a qué hora? A las 7, a las 8, a las 9. Algunos se despertaron a las 6 de la mañana, otros a las 5. Y usted dice, oye, es temprano. Para otros dice, oye, es muy de madrugada. Yo me desperté a las 8, en la madrugada para mí, por decir. Pero la idea es que nosotros vemos el tiempo de una manera distinta. Nosotros vemos las cosas a veces como de un carácter urgente. Cuando se presentan los problemas, las escaseces y la cuestión, el ser humano lo que quiere es solucionar rápidamente la situación para, en este caso, no entrar en vergüenza pública en esta boda. A lo mejor nuestro tiempo es distinto al tiempo de Dios. Y lo que Jesús hace es que le aclara a su mamá y le corrige eso de la urgencia que ella tiene. Le dice, aún no ha llegado mi hora. Cuando hablamos del tiempo de Dios, el Señor lo que hace es expresar lo que Él dice en Juan capítulo 5, versículo Juan 5:30. Juan 5:30, un poquito más adelante del capítulo, ustedes lo podrán ver, Juan 5:30. El Señor dice, no puedo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. La del Padre. Y aquí podemos especular un poquito en las malas praxis que hay alrededor de María. Después que ella murió y aquello otro, los romanistas, a través de todas estas cosas, empezaron a acuñarle a María divinidad y utilizan inclusive este pasaje para forzar la barra de que ella es la madre de Dios, que ella es la persona más divina, que ella es la que le da la orden a Jesús de hacer que el agua se convierta en vino. Y resulta que todo esto es falso. ¿Por qué? Porque no entendemos el tiempo de Dios. El tiempo de Dios lo vamos a entender por la expresión que Jesús dice, no ha llegado mi hora. Mi hora no ha llegado. Dios no puede hacer nada de lo que tú le puedas ordenar. Nosotros aquí cometemos a veces errores como creyentes. Hay una tendencia de algunos creyentes de declaro en el nombre de Jesús. ¿Ese es el tiempo de Dios o es el tiempo tuyo? Ahí es donde está el problema. Ahí es donde nos metemos en problemas cuando hacemos una interpretación incorrecta de la situación. Y Jesús era su madre y le dijo, ya, un momentico, espérate un segundo, mi hora no ha llegado. Claro, la única que podía saber qué podía hacer Jesús era María. Ella lo concibió en un momento especial donde el Espíritu Santo vino sobre ella. Luego en el camino de la vida de Jesús vio muchas cosas que mostraron que Él era el Hijo de Dios. Aquella vez de los 12 años que se perdió María y José estando en Jerusalén. Y después de 3 días fue que se consiguieron María y José con su hijo. Y el niño le dice, ¿por qué me buscáis? En los negocios de mi padre de buscar. Y entonces, así empezaron a ver cosas, y habían pasado ya 30 años.
Mucha gente de la tradición también dice que en un evangelio, que es apócrifo, que le llaman el evangelio de Pedro, dice que Jesús hizo señales y milagros cuando era niño, que revivió animalitos, que hizo cosas especiales, pero la palabra de Dios, la que está, ¿cómo se llama?, revelada por el Espíritu Santo, que es esta, dice en el versículo 11 que es la primera señal milagrosa que él hizo. Y es la primera, no había hecho ningún milagro antes, no había expresado su gloria a los seres humanos antes de esos 30 años. Y eso tenemos que tener también claridad. Así que el tiempo de Dios es diferente. Dice, yo no puedo hacer nada por mí mismo, sino lo que hago es lo que me dice mi Padre. Si vemos en Juan 8:29, el Señor dice, el que me envió está conmigo, no me ha abandonado, pues yo hago lo que a Él le agrada. Yo hago lo que a Él le agrada. Miren, para el creyente, cuando hablamos, conocemos que Dios actúa de acuerdo a su propio tiempo, como Él quiere, como Él desea, de la manera que Él desea, y entendemos estas cosas, nuestra forma de orar cambia. Nuestra forma de orar cambia. ¿Por qué? Porque no le vamos a dar ninguna orden a Dios. Ahora tenemos que ir en humildad a Él. Tenemos que ir en peticiones a Él. Y las actitudes de las personas cuando cambian causan cosas especiales. Y aquí ocurrió eso mismo. El tiempo del hombre, ahora conociendo el tiempo de Dios, tiene que ser este. Tenemos que esperar el tiempo de Dios. Usted y yo, cuando vemos al Señor, debemos esperar su voluntad, el tiempo que Él dice. En el momento que Él dé la orden, cuando Él abra su boca en los cielos con respecto a algo que le hemos pedido, eso se va a hacer. Miren, piensen en Abraham, el patriarca de la nación de Israel. Dios le dijo, tu descendencia va a ser como las estrellas del mar, como la arena del mar, perdón, las estrellas del cielo, la arena del mar y todo. O sea, iba a ser grandísima. Y tenía ya 100 años. Estaba bastante anciano. Y todavía no había tenido había tenido un hijo, pero no de la promesa. Había tenido a Ismael, pero no era el hijo que Dios le había prometido. Y después, a los 100 años, le dijo Dios, este año Sara tendrá un hijo. Cuando venga, él tendrá el niño en su mano. Y Dios le dio la promesa a Abraham. Y es en el tiempo de Dios que le dio a su hijo. A lo mejor Abraham se veía ya anciano, su esposa también anciana, y decía, ¿será que me va a heredar mi otro hijo o mi siervo, el que me hace todo? No, Dios tenía su tiempo. Dios tiene tiempo para responderlo a nosotros. ¿Cuál es la actitud nuestra? Debemos esperar el tiempo de Dios. No ha llegado mi hora. No ha llegado mi hora. Esto también podemos aprender de María, que hoy en día podemos hablar del intercesor. Miren, como creyentes, nuestras oraciones deben estar marcadas de acuerdo a lo que yo le he llamado el Pareto de la intercesión. El Pareto de la intercesión es que 80% de nuestras oraciones deben ser para otros, intercediendo para otros. ¿Por qué? Porque cuando nosotros dedicamos tiempo a orar por otros, estamos creciendo en madurez espiritual. Si tus oraciones tú las evalúas y dices, yo paso más tiempo orando por mí, por mis necesidades, que orar por mis hermanos, entonces tu crecimiento espiritual está frustrado en ese sentido.
Las oraciones deben estar marcadas en intercesión por otros y un 20% por nosotros. Cuando nosotros venimos a nuestra iglesia a orar, aplicamos esta regla, 80-20. Usted puede ver en nuestro grupo de oraciones hay los motivos de oraciones de los martes. Vean todos los motivos, por quién estamos orando. Estamos orando por la familia, estamos orando por las comunidades misionales, estamos orando por los no creyentes, estamos orando por los jóvenes, estamos orando por los niños, estamos orando por los matrimonios, estamos orando por esto. Y al final dice, oraciones a solas con Dios por ustedes. ¿Por qué eso? Porque esa es la clave de la oración. La clave de la oración está en esto que María hizo. Ella tomó el problema para sí y fue mediadora ante Dios de llevarlo. Eso se llama intercesión. Si usted intercede por otros, usted va a hacer lo que hizo María en ese sentido. Así es que usted puede ver que solamente Jesús tiene su tiempo de actuar. Y esta característica de su carácter, del carácter de Jesús, es importante, porque Él quiere mostrar su gloria a cada uno de nosotros, para que creamos en Él como el Hijo de Dios. Si usted sabe que Él tiene su hora para actuar y su momento para actuar, usted va a tener paciencia, tranquilidad, reposo ante el tiempo de oración de usted. Lo segundo que vemos aquí es que a pesar de la primera frase que Jesús le habla a María, que dice, ¿qué tienes conmigo, mujer? O apreciada mujer, esto no es nuestro problema, según la versión Nueva Traducción Viviente. Dice, apreciada mujer, ese no es nuestro problema. En otras versiones habla en esta parte y dice, pero este problema no es ni tuyo ni mío. El hecho de que se acabara el vino, ¿el problema de quién era? Del esposo. Él es el que tenía que proveer. Pero bueno, ella se tomó el problema para sí y se lo lleva a Jesús. Jesús le dice, todavía no ha llegado mi hora. Pero ¿qué vemos aquí? Vemos que María no replica, María se queda callada. Ella no dice nada. A lo mejor quizás las palabras de Jesús para ella fueron un poco complicadas de entender o fueron muy certeras y entendió. No podemos decir cuál es la actitud, pero resulta que María estaba con los sirvientes hablando con Jesús. Y eso lo podemos ver porque en el versículo 5 vemos que Jesús ve la fe de María y se apropia del problema al decir lo que dijo. Miren lo que dijo María en el versículo 5. Su madre dijo a los que servían, que estaban con ella ahí, haced todo lo que os dijeron. Si usted pone sus ojos en la palabra de Dios y mira esta frase y la lee con tranquilidad y con calma, usted se va a dar cuenta de que Jesús cambió su panorama a través de esta expresión que hizo María. ¿Por qué María hizo esta expresión? Porque por muchas razones. Uno es que ella era un ejemplo de la absoluta confianza y rendición a Dios. Cuando ella le dice a los sirvientes, haced todo lo que Él os quiere, ella está diciéndole, tengan la confianza en todo lo que Él diga, lo haga, porque yo confío en Él, porque yo me rindo ante Él. Y eso es la expresión de mayor fe que Jesús vio en el corazón de su madre. Él vio esa fe que le transmitió que ahora no es la urgencia de ella la que da la orden, sino es el corazón confiado el que espera lo que Él va a hacer. ¿Vieron la diferencia? Ahí hay un cambio. Cuando Jesús ve la fe de María, en este mandato que ella hace, este mandato nace en un corazón lleno de fe en Dios.
Y este mandato le dice ella a los sirvientes: haced todo lo que él os dijere. Me gusta, hay muchas versiones que leí sobre este pasaje y había cosas maravillosas. En las diferentes traducciones uno puede ver los detalles que uno no se imagina, pero en esta parte podemos ver que los sirvientes escucharon a lo que María decía. Y ese, en las redes, usted pone eso, hacer todo lo que él le dijo, y eso aparece una cantidad de predicaciones alrededor de este pasaje. ¿Por qué? Porque quieren exaltar el nombre de María y como su mandamiento, el mandamiento más importante que María. De hecho, son las últimas palabras de María en este libro, para que tengan idea. Entonces, las últimas palabras tienen una calificación. Podemos decir, ¿este mandamiento era malo o era bueno? Resulta que era bueno. Porque si el último consejo que va a dar una persona que conoce a Jesús mejor que nadie, que es su madre que tuvo a su lado 30 años, conoció más María a Jesús que sus discípulos en los 3 años que tuvieron con él. Entonces, una persona que diga, hagan todo lo que él les diga, es una persona que tiene absolutamente confianza en varias cosas que hay en Jesús. Una de las cosas que hay en Jesús es la autoridad, el gobierno y el poder. Jesús tiene todo esto en sí, pero él no lo ha revelado. Pero para María lo tenía. Ella confiaba en su autoridad, en su poder, en su gobierno. Y fíjense que, como cosa de Dios, esta frase aparece en Génesis 41:55. Y cuando buscamos Génesis 41:55, encontramos la historia de José en Egipto. Ya José había revelado el sueño al faraón, y el faraón había dicho: ¿a quién vamos a poner para que pueda administrar todo esto que nos ha revelado José a través del sueño? Y dice: creo que no hay nadie más importante que él mismo para que pueda manejar todo esto. Y José fue investido por el faraón en el 41:55. Y miren las palabras que pasan cuando ocurre lo que finalmente se devela. Estoy perdido aquí en la Biblia. Ok, ya llegué. 41:55. Dice: cuando se sintió el hambre en toda la tierra de Egipto, el pueblo clamó a Faraón por pan. El pueblo clamó a Faraón por pan. Y dijo Faraón a todos los egipcios: id a José y haced todo lo que él os dijere. ¿Vieron la misma expresión? Porque quien tenía la autoridad, el gobierno y la última decisión para hacer toda la administración de esa comida era una sola persona: José, el hijo de Jacob, el hijo de Dios. Y esta expresión María la usa para decirnos a nosotros que en Jesús está toda la autoridad, el gobierno y el poder de Dios, para nosotros poder confiar plenamente. Así que cuando Jesús ve esa respuesta de María hacia los sirvientes, él cambia y se apropia del problema. Tercero, a Jesús le llega la hora. Fíjense que en el versículo 4 le dice: mi hora no ha llegado. Pero después que ve ese acto de fe de su mamá, él se apropia del problema y a Jesús le llega la hora. Y hace lo que tiene que hacer: convierte el agua en vino. Dice la palabra: allí estaban 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos. En cada una
de las cuales cabían entre 2 y 3 cántaros, para que tengan una idea de la capacidad en litros. Decía que cada una de las tinajas tenía una capacidad entre 70 y 113 litros de agua. Sumando y calculando toda la cantidad de agua que cabía en las 6 tinajas, daban 600 litros de agua. Eso equivale aproximadamente a 513 botellas de vino. Una provisión de vino realmente grandísima para una boda de una semana. Realmente Dios, Él no solamente provee lo que necesitamos, sino más allá de lo que necesitamos. Tenemos que confiar en Dios en todo momento. A Jesús le llegó la hora. Llenen las vasijas, le dijo a los sirvientes, llenen las vasijas hasta arriba. Los hombres sacaron el agua, no se sabe de dónde la sacaron, pero sacaron el agua. A lo mejor había un pozo cerca. Y fueron y sacaron todos los sirvientes el agua y llenaron todas las vasijas. ¿Hasta dónde? Hasta arriba. Hasta arriba. Y lo bueno es que Jesús usó a los sirvientes y no usó a sus discípulos, para que la gente no dijera, no, pero es que esto es como falso. No, los sirvientes no tenían nada que ver con los discípulos. Y los sirvientes luego le dan 2 órdenes más: saquen el agua y llévensela al maestresala. Y yo me imagino que agarraron una jarra de vino, sacaron el agua hacia la jarra donde está la jarra de vino y fueron hacia el maestresala. Y no hay palabras, no hay nada registrado, no hay nada que nos diga en qué momento Jesús hizo el milagro, sino que en un instante el agua se convirtió en vino. Y cuando el maestresala, los sirvientes, sabiendo, dice la palabra aquí, y sacaron el maestresala y se lo llevaron. En el versículo 9, cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes, le habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. Y tú has reservado el buen vino hasta ahora. Y esta, en otras versiones, dice que las personas saquen el buen vino primero, pero después que ya la gente ha tomado mucho y están un poco medio borrachitos, ya no importa la calidad, sacan un vino inferior y siguen bebiendo y llegan por el pan. ¿Por qué? Porque ya han probado mucho y han comido mucho. Esa es más o menos la expresión de esto que aparece en la Reina Valera. Y el esposo, sorprendido, le dicen: pero tú has reservado el mejor vino hasta ahora. Aquí Jesús le llegó su hora y convirtió el agua en vino. El maestresala certifica la excelencia del vino como el mejor de todos. Miren, yo no sé si usted conoce el vino. Yo tampoco soy muy conocedor de vino. Cuando trabajé con gente de Chile que conoce mucho de vino, y ellos, para reconocer un buen vino, tenía que ser vino añejo. Un vino de 20, de 30 años era mejor que un vino que acaban de exprimir. Esa es más o menos la tendencia. Pero aquí el agua fue instantáneamente convertida en vino, pero no un vino singular, un vino ahí más o menos bueno, no. En el mejor vino, el mejor que el añejo, el mejor que el que tenía mejor guardada, el más caro de la bodega. Ese era el buen vino que convirtió el Señor. Y ese buen vino, el maestresala certifica y felicita, ¿no?, al Señor, felicita al esposo, al que tenía que proveer el vino, la comida. A él es el que se lleva la gloria del vino que el Señor le acababa de dar. Pero, ¿qué vemos aquí? Que Jesús trae lo mejor para lo último de esta boda. Lo mejor lo trajo Jesús después. Y esto nos enseña a nosotros que Jesús quiere darte lo mejor a tu vida. Jesús quiere ser lo mejor para ti,
No mañana, ya hoy mismo puede darte lo mejor, porque después de que nosotros partamos de esta tierra, tenemos lo mejor, que es la vida eterna en el Señor. Esa es la vida que el Señor nos ofrece. El hecho de que Él convirtió el agua en el mejor vino, convirtió lo que era natural en lo que era la excelencia para el paladar de las personas. Un dato curioso: la primera señal que hizo Moisés contra Faraón fue convertir el agua en sangre. Era un juicio un juicio contra él. Trajo como consecuencia la muerte de los peces. Todo se puso moribundo en medio del agua. Eso trajo. Pero Jesús convierte esa misma agua en el mejor y en el excelente vino ante el paladar del maestresala, como algo suave y solaz que solamente lo puede hacer el Señor. Así que Dios quiere traer lo mejor, así como lo trajo para la boda, lo mejor para nuestra vida. Por último, versículos 11 y 12, dice la palabra que Jesús revela su gloria a los discípulos y ellos se afirmaron en él. Versículo 12 dice: en este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Después de esto descendieron a Capernaum él, su madre y sus hermanos y sus discípulos, y estuvieron allí muchos días. ¿Por qué leí esta cosa? Por lo siguiente: en esa fiesta hubieron muchos gente que observó este milagro, que para Juan no le llama milagro. ¿Cómo le llama? Señal. ¿Por qué? Porque las señales tienen un significado profundo después que ocurre la señal. Hay un significado detrás de ella. Y el significado de esta no es que Dios hizo el mejor vino, sino que Jesús reveló su gloria a sus discípulos y le mostró su gloria como la gloria de Dios. Y ellos observaron esto y creyeron más en él. Pero había muchos observadores, pero no se habla de creyentes. Los sirvientes, ¿dónde están los sirvientes? Obedecieron en todo lo que el Señor dijo, vieron el milagro en sus propios ojos, pero no se habla de que ellos creyeron. No se dice, no sale por ningún lado. Quizás también, ¿sabe qué? Los hermanos, los parientes de Jesús, personas de un corazón duro, porque los hermanos en el futuro, en otros pasajes del Evangelio dice: y ellos no creían en él. Vieron también el milagro, pero no creyeron. Pero Dios tenía 4 hombres en esa fiesta. 4 hombres que estaban preparándose para hacer la misión de su vida al lado de Jesús. 4 hombres que tenía Dios un propósito en su corazón: mostrarle su gloria, la gloria de Dios revelada en Jesús. En ese momento me imagino la respuesta de ellos a su corazón. Por ejemplo, Natanael: ¡wow! Es el Hijo de Dios. O sea, tenía la certeza que era el Hijo de Dios solamente viendo la gloria de él. Y lo demás, Juan, el que escribió el Evangelio, me imagino. Es más, Juan estaba tan impactado que él dice que este es el principio de las señales, pero resulta que Juan escribió solo 7 milagros en este libro, y esos 7 milagros tenían propósitos específicos, y el propósito de este milagro era que mostrara el Señor su gloria a sus discípulos y ellos pudieran creer en él. Con esto termino, hermano. ¿Qué podemos hacer nosotros durante este pasaje? Número 1, Jesús es Dios.
y Él quiere mostrar la gloria de Dios en tu vida. Él quiere que tú veas la gloria de Dios. Él quiere que tú experimentes lo mejor que Él trajo hasta ahora, la vida con Jesús. Él quiere no solamente que experimentemos eso, sino que nosotros podamos tener la fe como la que tuvo María, la confianza absoluta como la que tuvo María, que seamos obedientes 100% a Él, como lo hicieron los sirvientes, y que podamos glorificar su nombre y ver y experimentemos cada día nuestras vidas, en nuestros hogares y en nuestra iglesia. El Señor quiere mostrar su gloria en cada uno de nosotros. Imaginémonos si por un momento hoy todavía usted no ha creído en el Señor, tiene la oportunidad de poder encontrarse con el Hijo de Dios y ver su gloria en su corazón. Porque cuando nosotros creemos en el Señor Jesús, nos arrepentimos de nuestros pecados y le aceptamos y le recibimos como Señor y Salvador, dice la palabra en el mismo Juan, versículo 1, 7, si no me equivoco, dice en el 12, dice, más a todos los que me recibieron y a los que creen en su nombre, les dieron potestad de ser hechos hijos de Dios. Y al final, solamente usted y yo podemos mirar y ver lo que dice el versículo 14. Dice, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Oremos al Señor. Señor Dios, que desde los cielos te damos gracias. Gracias porque podemos ver la gloria de tu Hijo Jesús en esta hora, Dios. Porque a través de esa gloria maravillosa de haber hecho ese milagro tan increíble, sin emitir palabras, solamente con el pensamiento, basado en la voluntad del Padre, en el tiempo de Dios, en el tiempo tuyo, mi Señor, convertiste el agua en vino para solucionar ese gran problema de la vergüenza de esta familia. Pero también nosotros creemos que tú puedes dar lo mejor de tu poder a nuestras vidas. Te pedimos, mi Dios, en este año 2024, que tú encamines nuestras vidas a ser personas de oración, personas de intercesión, que podamos unirnos unos con otros a orar por esta nación maravillosa que tú nos has permitido estar, para que podamos predicar las bondades de tu Hijo Jesús, el Evangelio de tu Hijo Jesús en medio de nuestra iglesia, en medio de nuestra comunidad, y que todos puedan ver la gloria de tu Hijo Jesús en medio de nosotros. Gracias te damos, bendícenos, mi Dios, en este día, y ayúdanos a que este 2024 sea un año de bendición para cada familia aquí representada. Te damos gracias en Cristo Jesús. Amén. Que Dios me lo bendiga.